Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la epístola a los Filipenses, capítulo 4. Es un capítulo de una epístola que liga toda la teología que el apóstol Pablo transmite a los filipenses, la liga con la vida diaria del creyente. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en cómo vivir la vida cristiana. Hemos hablado de cómo vivir el nuevo pacto, hemos hablado de cómo vivir la vida cristiana, hemos hablado del dolor, del conflicto, del gozo, de muchas cosas. Así es que esta epístola nos va a llevar a muchos de esos temas desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo es necesario que viva el creyente? Desde luego es algo muy diferente a lo que prescribe la psicología, a lo que prescribe el mundo, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, seguramente eso es como debe ser, y cuando lo practicamos vemos también los resultados de ello, siempre buenos, siempre positivos. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con el versículo 1, pero voy a empezar leyendo una pequeña sección que es del versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, escuchen con atención. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura. En este pasaje podemos darnos cuenta de el afecto que Pablo tenía a sus amigos que vivían en Filipos, los filipenses. Los ama y anhela, dice que son su gozo y su corona. Los que él ha traído a Cristo Jesús son su mayor gozo cuando las cosas para él no van bien. Pablo, como maestro, expresa la emoción de señalar a una persona que haya triunfado en la vida, por ejemplo, y poder decir, era uno de mis alumnos. Entonces Pablo dice que son su gozo y corona. La palabra en griego que usa Pablo para decir que los filipenses son su corona es como una figura gráfica de la corona, es estéfanos. Esta palabra estéfanos era la corona que recibía el atleta vencedor en los juegos deportivos griegos. Se hacía de hojas de olivo silvestre, entretejidas con una perejil verde y hojas de laurel. El ganar esa corona era la cima de las aspiraciones del atleta. Era una guirnalda, como lo conocemos en la actualidad, como símbolo de honor, tal como en la actualidad puede ser una medalla olímpica. 3 veces en los primeros 4 versículos de este cuarto capítulo de la epístola a los Filipenses aparece la frase en el Señor. De eso vamos a hablar hoy. Hay 3 grandes mandamientos que da Pablo en el Señor. Dice que los filipenses se tienen que mantener firmes en el Señor. Pablo sabía que es muy posible que aquellos que profesan ser el pueblo de Dios vacilen en su fe en un momento dado. Y en este versículo les deja claro
que la responsabilidad de aquellos llamados por el Señor es estar siempre firmes sobre la roca de la revelación apostólica y profética. En otras palabras, los creyentes siempre deben plantar sus pies firmemente en lo que ha sido revelado en la Sagrada Escritura. Luego, Pablo exhorta a Evodia y Síntique que estén de acuerdo en el Señor. En los asuntos corrientes de la vida diaria, a menudo sucede que las personas de lo más diferentes en personalidad y en gustos, etc., se mantienen una cierta relación porque conocen a un gran dirigente. Su lealtad mutua, la lealtad entre ellos, depende totalmente de la lealtad hacia ese líder. Si no tuvieran a ese dirigente, todo el grupo se desintegraría. Incluso podría generarse algún conflicto violento. Estar firmes en el Señor, como dice Pablo también en el capítulo 1, versículo 27, implica que estemos firmes en un mismo espíritu, dice ahí, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esencialmente, esto significa que confiemos en lo que el Espíritu de Dios nos ha dado para nuestra edificación en su palabra, exhortándonos unos a otros a hacer lo mismo. Necesitamos la ayuda de otros creyentes para perseverar en la fe. Y el Espíritu de Dios seguramente usará nuestras amonestaciones entre unos y otros, nuestras palabras hacia otros en el Evangelio para asegurar que su pueblo permanezca comprometido y unido con su verdad. Pablo exhorta también a los filipenses a una tercera cosa, que se regocijen en el Señor. Hemos dicho muchas veces que todos necesitamos aprender que el gozo no tiene nada que ver con las cosas materiales ni con las circunstancias externas. Una persona que vive rodeada de lujos puede ser desgraciada y una que vive en la pobreza puede estar rebosando de gozo. El hombre que aparentemente la vida no le ha golpeado puede terminar siendo una persona amargada y quejumbrosa, mientras que otro al que sí le ha golpeado la vida, ha tenido múltiples problemas, puede estar siempre sereno y jubiloso. El secreto está en ese punto importante. La felicidad no depende de cosas ni de lugares, sino siempre de personas. Si estamos con la persona ideal, ninguna otra cosa importa. Si no estamos con esa persona, nada puede compensar su ausencia. El cristiano está, como dice en nuestro pasaje, en el Señor. Nada puede separar al cristiano de su presencia. Así es que nada le puede arrebatar el gozo. Voy a repetir las 3 exhortaciones del apóstol Pablo que hace en el Señor. Firmes en el Señor, unidos en el Señor y gozosos en el Señor. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.